En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están en Radio Agricultura? Partimos este domingo 30 de octubre con Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. Y en este primer ciclo conversar con mujeres que están en el poder, en la política, en la empresa, en la academia, en la sociedad civil. Le mando un saludo muy grande a las amigas y amigos que se están conectando en este momento con Radio Agricultura, a quienes nos escuchan en todo el país gracias a la red de emisoras de agricultura desde el norte hasta el sur, o a quienes se están conectando a través de la web en radioagricultura.cl o en YouTube en Agricultura TV. También les recuerdo que pueden seguirnos y hacer comentarios, mandar sugerencias para este programa y para todos los programas de Radio Agricultura a través de las redes sociales. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter somos @agriculturafm. Tenemos una invitada muy entretenida, con mucha trayectoria. Es una mujer joven, pero que tiene mucha trayectoria en su tema, en su mundo, en la plataforma a la que le ha dedicado parte importante de su vida. Nuestra invitada es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, ha sido concejala primero en la comuna de Quilicura en el año 2004 y el siguiente periodo concejala en la comuna de Vitacura, pasamos de Quilicura a Vitacura, fue administradora regional del gobierno regional de la región metropolitana entre el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy está en su segundo periodo como diputada en el distrito 11, que son las comunas de Vitacura, Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Desde Peñalolén a Vitacura representa a nuestra invitada en la Cámara de Diputados. Nuestra diputada forma parte de las comisiones de Relaciones Exteriores y Personas Mayores y Discapacidad. Es además vicepresidenta de Renovación Nacional y aguántense que eso no es nada, presidenta del Estamento de Mujeres de Renovación Nacional. Muy bienvenida a Poder Positivo, la diputada Catalina del Real. Muchas gracias, Isabel. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y mandar un gran saludo a todos los que se están conectando en esta gran radio y en este gran programa. Oye, vamos a partir al tiro en la cancha, es lo que corresponde. Esta semana, Cata, las diputadas de la oposición, ¿cierto?, acusaron al gobierno de feminismo de cartón. Y las diputadas de Renovación Nacional, tú y tus compañeras de bancada, fueron incluso más allá y usaron una expresión para acusar al gobierno de lavado de imagen a través del feminismo. Usaron la palabra femi-watching. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo evalúas tú la gestión del gobierno, de este primer gobierno feminista? ¿Cómo se autodefinió el gobierno del presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana? ¿Cómo evalúas tú al gobierno en esa materia? ¿Cómo evalúas la agenda que está implementando? ¿Ha mejorado o ha empeorado o está igual la condición de las mujeres en nuestro país? Y una pregunta te la hago, perdóname la confianza, Catalina, como ex ministra de la Mujer, ¿en qué está trabajando la ministra de la Mujer? ¿En qué temas está trabajando? ¿A qué está dedicado ese ministerio hoy día? Mira, la verdad que la ministra Orellana está absolutamente al debe y eso lo hemos visto incluso en las últimas encuestas. Siempre las ministras de la mujer habían estado en los primeros lugares de evaluación de la ciudadanía y en esta ocasión no está dentro de las primeras 5 y está en ninguna parte, exactamente. Y eso da un indicio importante, significa que la ciudadanía no la conoce, no sabe lo que está haciendo y la verdad que nosotros vemos que hay un
un déficit gigante con respecto a los temas de mujer. Por eso acuñamos justamente este tema femi-washing, que significa lavado de imagen, porque el gobierno partió diciendo que iba a ser un gobierno feminista de las mujeres, con paridad de género, con muchas expectativas con respecto al rol de la mujer, pero se quedó en los slogans, se quedó en la propaganda y a lo mejor en nombrar algunas ministras mujeres, pero no ha dado el ancho en los temas importantes. Y hemos visto así como han habido un aumento porcentual alarmante en diversas áreas. Por ejemplo, un 50% más de abuso sexual femenino, dijéramos, ante las mujeres, un 234% más en las listas de espera de cáncer de mama. Eso lo encontré bien impresionante, Tremendo, fíjate. tremendo. Eso desde el año pasado hasta ahora. Sí, tremendo. Chita, eso es muy, muy preocupante. Un 6% aumento más en BIF, en violencia intrafamiliar, con 31 casos de femicidio a la fecha. También ha aumentado la brecha salarial en más de un 20%, ha decaído la brecha salarial entre hombres y mujeres, ha bajado también el trabajo formal para la mujer. Entonces hemos visto que realmente... Por trabajo formal, Catalina, para que todos nos entiendan, estamos hablando del trabajo que es con contrato, Sí. con pago cotizaciones, con vacaciones, con licencia, Exacto. al contrario del trabajo informal, que es así nomás a la Claro, que te criaste. exactamente, que no tiene ninguna condiciones laborales de estabilidad ni nada por el estilo. Entonces vemos que los temas que realmente le importan a las mujeres hoy día están en segundo plano, se ha deteriorado y bueno, y la guinda de la torta se vio el miércoles pasado cuando el gobierno le había puesto urgencia al postnatal de emergencia. Vamos a hablar un poquito más de eso Sí, después. sí, le había puesto urgencia, que iba a ser se supone que iba a ser hasta diciembre, que es cuando se acaba la alerta sanitaria. El gobierno le puso urgencia, pero dijo que era hasta noviembre. Nosotros metimos una indicación de que fuera hasta diciembre, entonces el gobierno en vez de discutir el tema o de llegar a un acuerdo, le sacó la urgencia. Sacarle la urgencia significa que finalmente Se muere. muere, o sea, se puede alargar eternamente y nunca más va a ser puesto en tabla. Y la ministra de la Mujer fue a defender el Sí, punto. estaban las ministras y lo que hicieron fue finalmente echarle la culpa a la derecha que nosotros habíamos atrasado el proyecto, cuando en realidad lo que pusimos fue una indicación que todas nos estaban pidiendo que esto fuera hasta diciembre y que una indicación de ese tipo lo que O sea, se que hace fuera hasta el mismo momento en que terminaba en que la alerta terminaba la alerta, ya, sanitaria. se entiende. O sea, que sea coherente, se termina la alerta Claro. y se termina. Claro, es como medio raro que se termine el postnatal un mes antes, Exacto. ¿cierto? Tiene que ir Ya lo ligado. entiendo porque yo no lo entendía, ya Claro, entiendo. tiene que ir ligado el proyecto con la alerta sanitaria. Si la alerta fuera en marzo, tendría que ser hasta marzo. Si el proyecto finalmente liga justamente poder tener este postnatal ligado a la alerta sanitaria. Estamos Entonces, conversando con la diputada Catalina del Real, estamos partiendo, ¿verdad?, por comentar la acusación que le hicieron las diputadas de oposición, pero particularmente las diputadas de Renovación Nacional esta semana, al gobierno del presidente Gabriel Boric de feminismo de cartón, o sea, un feminismo en la retórica, en el discurso, un feminismo con mensajes y con acciones dirigidas al mundo más activista, que es un mundo muy minoritario y de alguna manera, como dicen las diputadas de Renovación Nacional, ignorando, ¿cierto?, los temas más relevantes para la chilena. Mira, yo quiero hacer ahí una pequeña reflexión contigo, Kate, yo creo que vamos a estar de acuerdo. Es muy injusto cuando uno le reclama a los ministros por lo que está ocurriendo en los últimos meses respecto de temas que son muy complejos, ¿cierto? O sea, por supuesto que la ministra Carolina Toá no es la responsable del terrorismo en la Araucanía y por supuesto que la ministra de Justicia o la ministra de la Mujer tampoco son las responsables de los femicidios. Lo entendemos. El punto es que es un ministerio muy importante en las señales que se le mandan especialmente a las mujeres, en el sentido de en qué temas se está profundizando, qué cosas, ya, vamos por ejemplo a reforzar nuestra relación con las instituciones, pero ¿qué estamos haciendo? Porque si no es como, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con la fiscalía, estamos trabajando con los carabineros, el llamado a las mujeres a que denuncien, en fin, cosas concretas. Esta reflexión la estoy haciendo contigo, Catalina,
para contrastar la actitud irresponsable que tuvieron ellas mientras fueron oposición hasta el 11 de marzo, culpando a quienes fuimos ministras de la mujer y a otros ministerios, ¿verdad?, de los femicidios, de todas las cosas que ocurrían en circunstancias que entre el 2018 y el 2022 se promulgaron 11 leyes, 11 derechos que las chilenas no tenían en marzo del 2018 y que sí tenían en marzo del 2022, entre ellos el foro maternal para las mujeres que sirven a nuestra patria en carabineros y Fuerzas Armadas, sí, el acoso sexual callejero, la ley Gabriela, todas las leyes de pensiones de alimentos que impulsó la ministra Salaquete. Entonces, entendemos que son problemas complejos que se arrastran desde hace siglos, no pretendemos que en 5 meses se resuelvan, pero cuando uno se define como gobierno feminista, hagámonos cargo y den las señales pertinentes. Exacto, absolutamente de acuerdo, y de hecho es tan así que en mi rol hoy día de presidenta del Estamento de Mujeres de Renovación Nacional me ha tocado, bueno, recorrer todo el país, pero también estar fuera con otras diputadas que ven el tema mujer y que realmente nos felicitan por lo que fue el postnatal de 6 meses, que realmente es un tremendo logro y que muchos países nos envidian profundamente las mujeres. Yo las felicito también porque también creo que estamos al debe en la centro derecha para contrastarnos tanto con la izquierda como lo han hecho ustedes, diciendo esto es trabajar por las mujeres, temas concretos, señales concretas, claridad y mucho trabajo, pero también para contrastarnos, para que la centro derecha, personas como tú, Catalina, tus diputadas, tus senadoras se contrasten también con esa mirada un poco más oscura de una derecha que está fuera de Chile Vamos, una derecha que propuso, por ejemplo, que se eliminara el Ministerio de la Mujer, una derecha que acusa al feminismo de destruir la familia. También es importante, y por eso las felicito, que esta centro derecha, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y otras fuerzas, el Partido de la Gente y otras fuerzas que quieran sumarse, ¿verdad?, contrasten su propuesta, su visión, con los dos polos que están proponiendo cosas que apuntan en el sentido contrario. Catalina, ¿cómo estás viendo al Chile post plebiscito? ¿Cómo estás viendo al país después del 4 de septiembre? ¿Con qué sensación con qué percepción te estás quedando hoy día, un mes y medio después de ese aplastante resultado del rechazo? Bueno, a ver, el tema de ese resultado del rechazo fue realmente un alivio, porque la propuesta constitucional que nos estaban presentando iba contra todo el sentido común, era una propuesta refundacional que, bueno, todos conocen ya bastante el tema, pero nos hizo, yo creo que nos dio un impulso para entender de que los chilenos están con el sentido común, de que los chilenos quieren orden y seguridad, quieren trabajar, quieren a los carabineros y a las fuerzas de orden, quienes son los que los protegen. Yo creo que en ese sentido fue un muy buen impulso, sobre todo para enfrentar lo que se nos viene, que son unas épocas muy difíciles. Estamos con una delincuencia desatada, con una percepción de violencia de un 71% que salió en esta encuesta de Pulso Ciudadano. Venimos también arrastrando internacionalmente un problema importante de inflación, de recesión, y que además se va a acentuar en Chile por el mal manejo económico ves al que ha llevado el gobierno frente gobierno a esos dos temas, que son tal vez son las principales preocupaciones? En tu distrito, porque tú representas desde Peñalolén a Vitacura, sí, o sea, tienes ahí una gama importante. Bueno, yo creo que desde Peñalolén a Vitacura están sintiendo hoy día los mismos dolores en cuanto a la delincuencia y en cuanto también al tema económico. Si para todos el sueldo sigue siendo el mismo, y en cambio los productos, es ir al supermercado, ir a la feria, está 2, 3 o 4 veces más caro. ¿Qué decisiones está tomando el gobierno y qué decisiones crees tú que tendría que estar tomando? ¿Lo ves al gobierno empoderado frente a esos dos temas? Yo lo veo absolutamente desconectado, o sea, no solo no empoderado, sino que desconectado con la realidad nacional. Está hoy día detrás de una reforma tributaria que lo único que va a hacer
ser desincentivar la inversión. Tenemos unas tasas que no habíamos visto en muchísimos años, unas tasas que están acogotando la inversión. La UEF, como dijimos, desatada en alza. Toda la gente que está endeudada en UEF hoy día, que tiene un crédito hipotecario, incluso hasta los colegios están en UEF, están viendo cómo día a día sube de una manera desproporcionada y cómo los sueldos se mantienen igual y cómo a la mayoría de los chilenos ya no les está alcanzando para llegar a fin de mes. Y eso es tremendamente preocupante porque no vemos un horizonte de cuándo esto se va a terminar. Muy por el contrario, el próximo año va a ser peor. Ya estamos creo que después de Haití, como en los países que va a crecer menos. Estamos dentro de los 5 países con más inflación de América Latina. Exactamente. Catalina, y en el tema de seguridad, que tú, como tú bien dices, los vecinos de Peñalolén y los de Vitacura tienen la misma posibilidad. Mira, aquí te quiero plantear un dato del estudio de la Fundación Paz Ciudadana. Primero, un salto muy largo en el temor, en el índice de temor más alto. En el año 2021 era de 20% y en el año 2022 de 28%. O sea, 28% de los chilenos sienten un temor alto a ser víctimas de la delincuencia. Y después la diferencia entre el temor de las mujeres y los hombres. Según el estudio de Paz Ciudadana, casi las mujeres doblan en temor a los hombres. Hombres 19%, alto temor, mujeres 35%. Entonces, te pregunto, ¿cómo ves tú también de nuevo la actitud y la actitud del gobierno en esta materia? Lo vamos a dejar para la vuelta a la pausa. Vamos a dejar enunciadas las preguntas. ¿Cómo estás viendo el gobierno? ¿Notas tú una diferencia en el cambio de liderazgo en el Ministerio del Interior entre la ex ministra Siches y la ministra Carolina Toá? ¿Y qué le está pidiendo la bancada de Renovación Nacional? Y tú, como líder de las mujeres de RN, al gobierno concreto en materia de agenda legislativa y de otras decisiones políticas para hacerse cargo de la delincuencia. Vamos a una pausa y volvemos y seguimos conversando con la diputada Catalina del Real. En agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo conversando con Catalina del Real, diputada de Renovación Nacional, vicepresidenta de Renovación Nacional. Catalina, volvemos a uno de los temas más importantes para el país: seguridad, violencia, delincuencia. ¿Ves alguna diferencia entre el liderazgo de Isquia Siches como exministra y el de la Carolina Toá? ¿Qué crees? ¿En qué está pidiendo la Renovación Nacional y la oposición al gobierno en esta materia? ¿Y cuál es tu mirada de por qué las mujeres en Chile tienen un temor casi el doble que los hombres frente a ser víctimas de un acto de delincuencia? Bueno, en realidad en tus preguntas, que son hartas, se resume, yo creo que todo el problema que hoy día vemos en el gobierno. En el gobierno hoy día conviven dos almas, una que es el Partido Comunista con el Frente Amplio y otro que es la exconcertación. Claramente el cambio de ministro con respecto a Siches y Toá ha sido positivo, porque Toá... ¿Tú notas sí, una diferencia? Sí, una diferencia al menos en el tono, al menos en el respaldo carabinero, en la preparación. Sí, en el Congreso tiene más llegada, sí, por supuesto, sí. Ha sido una importante diferencia. Pero no vamos a ver hechos concretos mientras sigan conviviendo esas dos almas, porque esas dos almas del gobierno van a seguir conflictuadas. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos almas en materia de seguridad? Bueno, yo creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio tiene un trauma con respecto al orden de seguridad. No les gusta. Ellos siempre, el presidente, el ministro Jackson, la ministra Vallejo, siempre votaron en contra de todas las leyes de seguridad que se presentaron mientras ellos fueron parlamentarios. Entonces, hoy día, renegar de sus votaciones y decir que hoy día están a favor, nadie les cree. Además, ni siquiera ellos mismos se creen también. Y además de eso, ¿cómo ves tú el hecho de que hasta marzo del 2022 los liderazgos que tú has nombrado, el presidente Boric, la ministra Vallejo,
y en general el Frente Amplio y el Partido Comunista bloqueaban siempre la acción policial acusando de atropello a los derechos humanos. Fueron brutales, o sea, brutales. Muchos de ellos los vimos en las calles, en el fondo, asusando las marchas, hablando contra carabineros, en redes sociales. O acusando de asesinos. No, hay episodios bien violentos. ¿Se acuerdan del diputado cuando salían los dibujos de los niños? Ay, el diputado Gutiérrez. El diputado Gutiérrez, salían los dibujos de los niños. Cata, ¿y qué crees tú? ¿Quién tiene que dirimir esa diferencia entre esas dos almas? ¿O tenemos que pagar el pato nosotros los chilenos de esa diferencia? Bueno, yo creo que finalmente quien tiene que dirimir es el presidente de la República. Él es el que tiene que entender que si no se sintoniza con la gente, con los votantes, con todos los chilenos, y se va por el lado ideológico, que es un porcentaje bastante pequeño del porcentaje de la población, no va a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, yo creo que por eso ha dado estas señales de poner a la ministra Toá, de desdecirse muchas veces y por un lado decir que van a ser como perros contra la delincuencia, pero después vemos que se echan hacia atrás y después se desdicen constantemente, piden disculpas constantemente, y eso a la población finalmente lo que le genera es más incertidumbre, es no saber... ¿Qué te parece lo que dijo la ministra Vallejo? No somos superhéroes. Bueno, porque ellos le pedían a los gobiernos anteriores que fueran superhéroes. Bueno, absolutamente, pues, o sea, ella fue de las principales diputadas. Pero fuerte que una ministra diga eso, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, por ahí vi un tuit que alguien dijo por ahí que claramente no era Marvel, porque Marvel era una empresa fantástica que había llegado lejos y que en el fondo el gobierno estaba contra las empresas de este tipo, pero bueno, la verdad que son comentarios que no ha lugar. Ella es una ministra, es una vocera, no puede hacer comentarios que habría dado a lo mejor en su momento una diputada, ¿te fijas? Oye, ¿y en qué está dispuesto Renovación Nacional a respaldar? ¿Con qué condiciones está dispuesto Renovación Nacional a respaldar un posible acuerdo? Entonces, primero, ¿por qué es necesario un acuerdo? ¿Es necesario un acuerdo? A ver, yo creo... es necesario un acuerdo porque... Yo creo que más que un acuerdo... porque es una responsabilidad del gobierno, ¿cierto? O sea, yo creo que Pero hay una responsabilidad del Congreso también en apurar esta reforma. Pero es que lo que pasa es que el gobierno siempre va a estar, si quien tiene que poner las prioridades es el gobierno, y las urgencias, pero claramente, o sea, si el gobierno pone suma urgencia a una ley, esa ley se tiene que discutir de forma inmediata, y nosotros expliquémosle a la gente que nos está escuchando. Perfecto. ¿Cuál es el rol que tiene el gobierno en las urgencias en el calendario de los proyectos que se discuten? Explícale a las personas, porque no todo el mundo sabe. Sí, bueno, el gobierno, hasta hoy día nosotros los diputados podemos presentar mociones, presentar leyes, pero en la medida que estas mociones o leyes no tengan urgencia, no se ponen en tabla, salvo que el presidente de la Cámara o el presidente del Senado las puedan poner en tabla, pero quien realmente pone los ritmos y los tiempos es el presidente de la República. Que pone suma urgencia. Pone suma urgencia y urgencia. Entonces, si realmente quiere sacar algo rápido, lo va a poner como urgencia, suma urgencia. ¿Han puesto urgencia este año a proyectos de ley, por ejemplo, al de inteligencia? Nada, reforma yo tengo acá, de hecho, nosotros sacamos un promedio. Mira, tengo 5 leyes que tienen en promedio 1000 días esperando. Le llamamos son las leyes de los 1000 días. La ley de antiterrorismo, que lleva 1280 días esperando. La ley de inteligencia, que lleva 1442 Oye, espérate, días. para un poco, y qué importante es que Chile tenga un sistema de inteligencia como tienen todas las democracias del mundo. Pero obvio, ¿Cuántos días lleva? 1442. 1400 días esperando que se discuta. Entiendo que se discutió mucho en el gobierno de Piñera, en el segundo gobierno de Piñera, pero presidía esa comisión un diputado del Frente Amplio, sí, que no la puso en tabla, y abrió un cajón y la puso ahí. Sí, exactamente. Y hoy día no le han puesto prioridad. Bueno, tampoco tenemos nosotros, nuestra alianza, dijéramos, de partidos de derecha o centro derecha, tampoco tenemos ninguna presidencia de comisión, entonces tampoco podemos nosotros poner nada en tabla. No podemos tener. ¿Qué otra ley más después de la inteligencia? La ley de daño del transporte público, 1322 días. Eso es la quema de las micros. 1322 días. 22 días y se siguen quemando. Esta semana se quemaron, ¿cuántos? 4 o 5 micros quemaron los overoles blancos. Exacto. Y eso da lo mismo. O sea, en tierra de no lo sacan ni por curado, como se dice, ¿no?
la otra ley, la ley de usurpación, 826 días. Usurpación se refiere a todas estas tomas de terrenos, de campos, todo lo que está pasando en Y el una sur. carta que vimos en el Mercurio hace unos días de una familia del distrito tuyo, Catalina. Hay mucha gente que nos estaba escribiendo a propósito de usurpación. Un matrimonio que compró un departamento en Vitacura y todavía no puede usarlo porque lo está usando, parece, el hermano del ex dueño. ¿Eso es usurpación Sí, sí, también? también se vería como usurpación, pero lo bueno sí que alcanzamos a sacar en el gobierno pasado, en el gobierno Piñera, la ley Devuélveme la casa. Y ha resultado eso? Esa ha resultado, esa ¿Y ya, qué tiene que hacer alguien que la ley, tiene... esa tiene que ver con los arrendatarios que hacen mal uso y que se quedaban por años. Hoy día es mucho más expedito el Ya, pero trámite, una persona, por ejemplo, que nos está escuchando que tiene una casa en sí. Algarrobo, por ejemplo, Y y que tiene y que no fue el fin de semana largo Algarrobo. y que se la tomaron, no, eso es Ya, usurpación. ya. Eso es Y eso usurpación. no tiene la Y ley eso no tiene instrumento. la ley, el instrumento legal Ya, ¿y para eso. qué tiene que hacer esa persona? Porque eso es una cosa que nos están preguntando en este momento. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, Pegar, o sea, mandar muchos mails, mandar muchos mails, contratar a un abogado, no, y para tener que una pongan. paciencia ¿Y qué gigante. propone esa ley? Pero tú dices ahora para poder sacar Sí. esa ley, bueno, ahí tendríamos, sí, yo creo que se podría hacer alguna campaña mediática. Finalmente las cosas mediáticas son Es que las es que un más tema sirven. que está empezando a ser muy frecuente en el Sí, país y sí. preocupa mucho a la gente. Sí, y la otra ley que también está esperando, la de Estatuto de Protección a las Policías con 1074 días. Eso es muy importante Sí. también, ¿cierto? Porque esa ley probablemente incentive que vuelvan otra vez los jóvenes. A postular a las policías. Estamos hoy día con un déficit porque claramente es muy O difícil sea, a mí un ser, hijo me dice que quiere ser carabinero y yo me pongo de rodillas y le digo que por favor no, porque claro, hemos visto el están sufrimiento. muy expuestos, no les han dado las atribuciones, las herramientas para poder defenderse. En general, Corren el riesgo de ir preso. de ir presos si es que hacen uso de la fuerza y por otro lado de ser víctimas de la violencia si es que no se defienden. No, la verdad que han sufrido mucho y yo agradezco hoy día a la ciudadanía que les esté dando respaldo. Hubo un acto muy bonito hace unas semanas atrás que fueron a Sí, las muy bonito, comisarías, la felicito. ¿cierto? Ojalá que se sigan dando esos actos Y porque eso tenemos también que... le tiene que, yo pienso que le da mucha tranquilidad a los chilenos porque parte de la intranquilidad, Cata, no sé cómo lo ves tú, era parte de la intranquilidad desde el estallido en adelante, era saber que, que el país estaba en mayor riesgo, que había Mm, mayor vulnerabilidad y sí, saber que los carabineros también se sentían más vulnerables en ese exactamente. sentido, Cata. Y Sí. cuéntame, pero hay un punto político. Perdona, y este es que quería nombrar también, este Ah, estatuto de protección a las ya. policías, también hoy día lo estamos llamando la ley Sargento Retamal, que es el policía que murió ¿Cuántos días lleva agredido. ese proyecto? Bueno, la ley de protección al policía 1074, pero, Sin discutirse, sin sin que discutirse, salga, sin nada, pero hoy día lo estamos reingresando con el nombre de la ley Sargento que Retamal, fue a quien que murió, asesinaron sí, hace algunos días. sí, Cata, pero vamos a un punto político. Porque tú has dicho dos cosas en este rato que son muy importantes. Primero, has dicho que el gobierno tiene dos almas y que hay un alma de izquierda que se resiste, ¿verdad?, a mejorar los instrumentos para garantizarle al sí, país orden, seguridad, Estado de Derecho. Y has dicho también que la oposición y Renovación Nacional, como parte de la oposición, está dispuesta a colaborar en un acuerdo, pero ¿por qué el gobierno tendría que recurrir a la derecha, a la oposición, para buscar un acuerdo en circunstancias que sus propias coaliciones tienen problemas? O sea, es como sacar las castañas con las manos del gato, ¿no? Por eso, totalmente. ¿qué condiciones le puedes pedir Y tú? esa es la paradoja, porque finalmente el gobierno tiene que gobernar y tiene que gobernar para los chilenos, y los chilenos hoy día están pidiendo a gritos más seguridad, porque lo que decía adelante, incluso con el tema de las mujeres, para las mujeres es mucho más difícil. Yo veo que no se atreven a salir oscuras a la calle. Los delitos violentos han aumentado muchísimo porque antes, claro, robaban casas deshabitadas o se podían robar un auto estacionado, pero hoy día las encerronas. Vimos esa madre con esos dos chiquititos Ay, en la sí, costanera muy norte. duro, una niña de Eslovenia. Sí, Catalina, vamos a cambiar de tema. Tú eres integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados. ¿Por qué crees tú, no sientes tú que Chile se ha debilitado también durante los últimos meses frente al mundo Sí, en esta materia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace ruido de lo que ha ocurrido en los últimos meses? Aun cuando en años anteriores también a veces se cometieron, ¿cierto?, algunos errores. sí, pero la imagen de Chile se ha visto deteriorada. Han habido, bueno, primero dos acuerdos muy importantes, el de la Unión Europea, que lo han dilatado y todavía no sale adelante. Ayer estuvimos ¿Cuándo debió haberse firmado ese hace acuerdo? bastante rato, hace ya Marzo, abril. marzo, por lo menos. De hecho, estuvimos con Jorge Taruda ayer en un programa de radio y Jorge, bueno, él fue presidente de la comisión él es del PPD, pero él Y fue fue embajador también. embajador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores por muchos años, no sé si me dijo 10 años, y él me contaba, me decía, a ver, lo que nos costó a Chile que nos pescaran internacionalmente, que finalmente entrara a estos acuerdos de la Unión Europea o el TPP-11, por ejemplo, y hoy día estar dejando estos acuerdos de lado que son tan importantes para Chile por un tema ideológico, por un tema a ver, ustedes lo vieron en la propuesta constitucional donde se quería comerciar solo con países vecinos o dándole prioridad a los países vecinos, o donde el presidente dijo que en el fondo no iba a comercializar o no iba a hacer intercambio con países que tuvieran Oye, mira, temas. voy a hacer un símil, ¿Mm? Cata. A las dos nos gusta la ropa, ¿cierto? Sí, Somos mujeres, nos gusta. Es como que tuviéramos una tienda, nosotras, tuviéramos una tienda y pusiéramos un cartel en donde dijéramos, le damos preferencia a las chilenas para vender nuestros productos. claro, por ejemplo. O sea, exactamente lo mismo. ¿Por qué tendríamos que despreciar que si viene un bus, por ejemplo, un hotel con extranjera y quiere comprarnos ropa? ¿Por qué? Claro. ¿Qué es? Y además que, a ver, nosotros somos un país, no somos un país en el fondo que nos sobre los recursos, muy por el contrario, nosotros somos un país exportador minero con el cobre y de fruta principalmente, bueno, y otros productos productos esenciales, dijéramos, pero no somos, no tenemos, tenemos poca tecnología, o sea, un ejemplo un poco más allá, el tema de los celulares. O sea, si nosotros comerciamos solamente con Perú y Argentina y Bolivia, toda esa cantidad de celulares que vienen de China, de Estados ¿El Unidos, iPhone dónde el se hace? iPhone, exactamente, no lo hacemos en Chile. Entonces nosotros necesitamos de los otros países para nuestro intercambio Porque, comercial. pero además, por favor, la libertad es, le compro y le vendo a quien yo quiero y donde mejor me puede ir y busco las mejores condiciones para el país. Esos Exacto. son los acuerdos. ¿Y cómo ves tú? Te hago una pregunta muy concreta. ¿Cuánto daño le hace a Chile que llevemos 8 meses sin embajador en Brasil, que es nuestro principal socio comercial? Exacto, o sea, el país más Y grande de que recién esta Latinoamérica, semana se haya nombrado, recién esta semana se haya embajador en China. exactamente. Sí, impresionante. No, Deteriora eso, el tema de los embajadores ha sido también, a ver, también ha sido complejo, por un lado, porque no se han nombrado, bueno, en Brasil se nombra a De Polo, pero De Polo no ha recibido las cartas credenciales de parte de Brasil, porque De Polo fue un activista contra Bolsonaro por redes sociales. debe estar, Entonces, hoy día son las elecciones, debe estar cruzando los dedos de Polo, claro, ¿no? exacto, pero ¿por qué Chile tiene que esperar una elección de un Y oye, presidente y si para gana, tener embajador o no? O ¿y sea, está ya él viviendo o se queda en Chile hasta que le den no sé si está el viviendo agreement? allá o acá, pero está esperando el agreement y además el agreement, Y en manos, aunque no gane Bolsonaro y gane el contrincante, también esto va a asumir en marzo, entonces también un vamos a haber año. tenido un año sin Es que embajada en Brasil. y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara se ha pronunciado sobre ese tema. Absolutamente, absolutamente. Hemos llamado a la ministra eh, a explicarnos, hemos también convocado al subsecretario. ¿Y qué dicen? No, que resorte el presidente de la República a quien nombrar. Bueno, de hecho, el tema de la Convención de Relaciones Exteriores fue más grave aún, porque hubo un problema con el hijo. La presidenta es la diputada Carmen Hertz, y hubo un problema con su hijo, porque su hijo fue nombrado cónsul en España, pero en vez de ser con asiento en Madrid, fue nombrado con asiento en Barcelona, donde él vivía, y donde tampoco se le había, perdón, se le había nombrado agregado Cultural. cultural.
pero no se le había informado previamente al cónsul de Barcelona. Que iba a Entonces, estar afincado en Barcelona. exacto, entonces hubo todo un problema donde nosotros pedimos explicaciones y la diputada presidenta de la comisión no quiso primero dar las explicaciones, no quiso convocar a la ministra, nosotros le pedimos la censura. Qué mal que eso, porque debió incluso debió haberse dicho, haberse inhabilitado, claro, absolutamente. soy incumbente, no. Absolutamente, no se inhabilitó, tampoco se inhabilitó en su propia La censura. escuché también reclamar en el sentido de cómo se les ocurría a ustedes emplazar al hijo de un detenido desaparecido. Claro, o sea, lo llevó No, a cualquier pero además, argumento. ¿Por o sea, qué? sintiendo que es un dolor muy grande y una herida profunda en Chile, los hijos, los nietos, los descendientes de una víctima, de un detenido desaparecido, no están exentos de cumplir con la ley y si son funcionarios públicos, de cumplir, Exactamente, o si los sea, procedimientos deben ser igual para todos. no, bueno, es que Es que realmente es entonces, en injusto. ese sentido, se han equivocado mucho, porque además la promesa de campaña del presidente Boric fue que iba a poner a los mejores y que no se iban a acabar los amiguismos, los pitutos, porque ellos fueron muy críticos de algunos casos en el tema del gobierno anterior de embajadores, entonces dijeron, no, aquí no va a pasar. Pero Y nada, resulta, pero yo, o mira, puede sea, haber habido problemas, pero no recuerdo nada que se asemeje a lo que hemos no, visto, nada. para nada. O sea, el mismo embajador de España, que O es sea, a uno mí de los me tocó países más viajar mucho y los importantes. embajadores de Chile afuera, realmente uno se sentía orgullosa, Cata, a ti te Sí, ha tocado sí, mucho. O sea, totalmente. realmente uno siente orgullo, sean Sí. embajadores políticos o sean embajadores de carrera. Sí. Bueno, y todos los problemas, aparte del hijo de la diputada Hertz, los problemas que sucedieron con el mismo embajador de España. Estas fotos en redes sociales, también él cuando A patita pelada. a patita pelada comiendo langosta, bueno, y también cuando él mismo habló todos los 30 años de la concertación, siendo que son partidos oficialistas en No, este momento. dijo algo bien terrible, dijo que en 30 años se fueron profundizando las desigualdades. Un país que hace 30 años tenía 40% de la población viviendo en la pobreza y Exacto. termina los 30 años con el 8%, del 40 al 8% le parece que se profundizaron las desigualdades. La verdad es que Sí. es bastante vergonzoso. Catalina, estás también, tú también eres una diputada que forma parte de la Comisión de Adulto Mayor y además has tenido mucha experiencia como probablemente como concejal y después como parlamentario en tu relación con las personas de la tercera edad. El gobierno anunció próximamente el ingreso a una reforma al sistema de pensiones. Primero te quiero preguntar, ¿cuánto ha cambiado el sistema de pensiones desde el estallido hasta ahora? Porque hubo cambios. Y Sí. si esos cambios se notan, los notas tú en la calle, con las personas con las que tú hablas. Y cómo crees tú, qué cosas cree Renovación Nacional, crees tú que tienen que estar incorporadas a esa reforma y qué cosas no deben ser parte de la reforma? Bueno, mira, una de las mejores leyes que sacó el gobierno del presidente Piñera fue la de la pensión garantizada universal. Lamentablemente salió bastante a fines del gobierno, no alcanzó él a tener tributos o la gente entendiera que había sido una ley de él, pero esa pensión garantizada universal ha sido muy importante para todas aquellas personas. Es un plus, es un monto de 200.000 pesos que extra, dijéramos, de la pensión y que se le entregan a las personas, además de lo que ellos han ahorrado, y también a aquellas personas que no tienen pensión, dijéramos, que no han podido ahorrar. Eso ha sido muy importante. Sí han habido muchos reclamos de que no toda la gente la ha recibido, y esperamos que eso lo solucione, es un tema administrativo. Escuché el otro día a Carla Sí. Rubilar decir algo bien grave, Catalina, Mm. decir que el gobierno no ha sido proactivo en ir a buscar a los beneficiarios de la pensión. Y aprovechando, vamos a plantear este tema porque a lo mejor usted que nos está escuchando en su auto, en su casa, es un beneficiario, una beneficiaria y no lo sabe. ¿Por qué? Porque usted no ha sido parte de otros beneficios, por lo tanto no está en el sistema del Ministerio de Desarrollo Social y no le llega entonces a su correo electrónico o a su teléfono La la información. información. Entonces, seamos todos, y el gobierno no es proactivo porque, por ejemplo, en España,
acaban de sacar un beneficio que es un ingreso suplementario cuando no tienes trabajo, cuando no tienes ingreso, y se han desplegado por toda Bueno, España en el gobierno a buscar a los beneficiarios. nosotros fuimos muy proactivos con el IFE. Acuérdate que salimos a buscar salieron a buscarlo. incluso los parlamentarios. Yo me puse con Y unos stands, dijéramos, entonces, en distintas si juntas de usted no, si vecinos. usted de repente se le Sí. iluminó y tiene, usted está recibiendo una pensión hoy día, entre con su RUT, me parece que debe ser el ISP o el Ministerio de Desarrollo Social Sí. o el Chile Atiende, entra con su RUT y vea si a lo mejor es beneficiario de esa, de esa suplencia, claro, de esa extensión, de esa pensión, PGU se llama. de esa pensión, ya que al parecer, por lo que escuché a la Carla Rubilar, que lo explicaba muy bien, incluso creo que menos de la mitad de los potenciales beneficiarios están recibiendo esa pensión, ¿cierto? ¿Y cómo tiene que ser qué esperas tú de un proyecto de reforma? Bueno, la reforma hoy día... oye, perdona, pero aquí Ariel nos está haciendo manitos. Tenemos que ir a una pausa, Ariel, ya. Le dejamos la pregunta hecha a la diputada Catalina del Real. Catalina, ¿qué esperas tú de el proyecto de reforma de pensiones que va a presentar el gobierno y que va a liderar la ministra Janet Jara luego? Vamos a una pausa en Poder Positivo y volvemos. En la agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Radio Agricultura en el programa Poder Positivo, conversando con la diputada Catalina del Real. Catalina, dejamos abierta la pregunta para esta parte del programa. Tú eres integrante de la Comisión de Adulto Mayor y este es un tema que sé que te interesa mucho. Además, ya en tu segundo periodo parlamentario es un tema que probablemente por el que te paran mucho en la calle y conversas con los adultos mayores de tus comunas. ¿Qué esperas de un proyecto de reforma a las pensiones que entiendo que el gobierno va a ingresar ya en los próximos días? Mira, el proyecto que tiene el gobierno, en el fondo que se empezó a discutir ya hace muchos años atrás, hablaba de un aumento de un 6% de cotización que iba a ir de cargo al empleador y no al trabajador. Pero eso del empleador... O sea, en el fondo se te sube el sueldo un 6%, pero no se te va a tu sueldo, sino que se te va a pensión. A la pensión. Claro. Pero eso también es complejo, porque primero por las pymes, porque en el fondo para una pyme subir el sueldo en un 6% es complicado. Y segundo, porque finalmente a lo mejor en un inicio puede ser del empleador, pero a la larga va a terminar siendo del trabajador, porque cuando tú vas a negociar tu sueldo, te negocian un monto bruto, no te negocian, no te dicen, mira, esto es para esto es para lo otro. En general te negocian un monto bruto y sobre todo en una situación... claro, te dice, yo le voy a pagar 500.000 pesos, voy a inventar, claro, estoy inventando exacto, un monto. bruto. Pero se entiende que son 500 menos cotización, salud y todo lo demás. Entonces, finalmente, a la larga, cuando tú vayas a buscar empleo por primera vez o un empleo nuevo o cambiarte de empleo, eso lo va a terminar pagando el trabajador, no el empleador. Ya. Ese es el primer tema. Y sobre todo en un momento de crisis como el que estamos teniendo hoy día, donde vemos que viene una recesión, vemos que viene poca inversión, poco trabajo, entonces con mayor razón lo va a terminar pagando el trabajador y también les va a golpear fuerte a las pymes en un primer momento. Ese 6%, además... Esa es una parte ya. Esa es la primera parte. ¿Quién lo paga? 6%? ¿Quién lo paga? La segunda ¿dónde se va ese 6%? La segunda parte, y es la más importante, yo creo que todos los chilenos se dieron cuenta con los retiros en el fondo del 10% y todo lo demás, los chilenos se dieron cuenta que el fondo previsional es de su propiedad, es para su pensión futura y es plata de ellos. Entonces, nosotros, como también siempre lo hemos tenido súper claro que es así, queremos que el 6% adicional se vaya a la cuenta individual de cada chileno, que ese 6% que te están rebajando de tu cotización, de tu sueldo bruto, se vaya a tu fondo previsional. El gobierno, por el contrario, quiere que ese 6% se vaya a un sistema de fondo solidario. Fondo solidario le llaman ellos, que en el fondo sea un fondo y que se distribuya y que se reparta esos fondos y que no sea parte de la propiedad de cada persona. O sea, en el fondo
no tiene mucho impacto en tu propia pensión. Nada, pues tu propia pensión ninguna. O sea, pero a ver, déjame ver si estamos entendiendo. Tú como diputada y probablemente toda la oposición y parte tal vez incluso del oficialismo, no sé, otros partidos, tienen la idea de aumentar las pensiones de cada uno de los cada una de las personas pensionados, ¿cierto? y lo solidario que sea de Y parte del ya, Estado entonces, a partir de impuestos generales y con esta reforzando esta pensión garantizada universal. a ver, a ver si entiendo. Objetivo, Chile Vamos quiere, el objetivo que tiene es que haya una reforma que aumente el monto de cada uno de los pensionados, de las Exacto. pensiones. Y aparentemente, por lo que estamos conversando, el objetivo de la reforma del gobierno es aumentar, es crear un fondo solidario, o sea, Exacto. en el fondo es crear es un impuesto al trabajo, una bolsa, claro, una bolsa de recursos para repartir de una manera. Lo que en concreto es un impuesto al trabajo. Pero no tiene, y en definitiva, cuando te lleguen las pensiones, tu pensión te va a llegar, o sea, no se va a notar porque... Exactamente, si se va esta pensión a un fondo y ese fondo va... Una, no se va a notar y dos, en el fondo una solidaridad, es harto un 6% solidaridad, pero es a costilla, es un impuesto, a costilla... a costilla a los trabajadores en de alguna manera. Definitiva, es un impuesto al trabajo, en definitiva, si es que se fuera ese 6% a fondo solidario, porque a ti de tu bruto te lo descontarían, pero no lo tendrías en tu cuenta de ahorro individual. ¿Y por qué el gobierno, por qué este gobierno en particular y un sector del gobierno, más que nada a la izquierda, y se me ocurre que la ministra, la que más, tienen este tema de acusar, ¿cierto? Individualismo en el sistema en el sistema de pensiones actuales. Yo lo que nosotros vemos son incluso el rechazo también a la propuesta constitucional tiene mucho que ver con eso, cuando el texto constitucional, cuando 7 veces, ¿verdad? La convención, la mayoría izquierda de la convención rechazó las indicaciones que presentaban la convencional Rocío Cantuarias, entre otros, para que quedara explícitamente establecido en el texto que el fondo de pensiones era inexpropiable. Entonces, bueno, rechazaron un montón. ¿Cuál es este complejo, cierto? Sí. Este complejo respecto del premio al esfuerzo personal y a la capacidad de ahorro. No lo entiendo. Es absoluta ideología no de extrema izquierda, ideología comunista. Porque ningún sistema o sea, todos los sistemas de pensiones son mixtos, el nuestro también es mixto, podría aumentar el pilar solidario y en eso sí que yo creo que estamos... Y la pensión garantizada universal, por supuesto que debería aumentarse, pero con impuestos generales. ¿Por qué vas a gravar un 6% del trabajo de cada chileno que trabaja en ese país? En el fondo es una reforma tributaria con cuyos resultados van directo a una bolsa que se llama Fondo Solidario, que desde luego me imagino que la va a administrar el Estado. Y además claro, y si la administra el Estado, que no sea como el plan Buen Vivir de la Araucanía, que el 70% se lo lleva al pago de sueldos de los que administran el fondo. Bueno, y en Argentina, acuérdate en Argentina los fondos solidarios o los fondos de pensiones fueron expropiados y la gente se quedó sin pensiones. Pues mira, yo soy muy crítica del fondo solidario, primero por razones, digamos, que desincentivan el ahorro, el esfuerzo personal. Y segundo, no sabes a dónde van, porque finalmente dependen del gobierno de turno, qué van a hacer con esos desgraciadamente, fondos. yo siendo una persona muy respetuosa y habiendo sido funcionaria pública en varias oportunidades, tengo que decir que he perdido la confianza en la eficacia del Estado. Y creo que en los últimos años también es bastante notorio que todos esos fondos solidarios, como el Plan Buen Vivir que acaba de inventar el gobierno en el sur, entre otros planes, más que ir a funciones concretas que beneficien a las personas mejor en su vida, lo que hacen es crear, en el fondo, recursos para contratar más personas operadores políticos, y poder responder a sus compromisos políticos de que no me contrataste, tú me estás contratando solo el 5% y resulta que este otro partido le estáis contratando más. Argentina, digamos, porque no quiero Argentina hoy día. Que este servicio es de la cámpora, este otro servicio es del kirchnerismo y este otro de los peronistas no sé cuánto. Y se los dividen y da lo mismo si están haciendo la pega o no, da lo mismo cuánto del presupuesto que tiene ese servicio le llega a las personas. Pucha Cata, se nos pasó el tiempo, pero nos queda tiempo, Ariel, ¿cierto? Nos queda tiempo un poquito. Bueno, vamos a estar bien a la espera de lo que va
de lo que va a proponer esa reforma. Y yo creo, Catalina, sinceramente, que la fuerza está con ustedes. La fuerza de los astros están con ustedes en el sentido que venimos saliendo de un proceso, de un plebiscito, en donde quedó más claro que nunca, y en ese sentido creo que los chilenos nos educamos mucho respecto de esos temas que antes a lo mejor ni Sí, sabíamos. eso ha sido muy Muy importante. La importante. gente antes poco sabía que existía una constitución que nos regía y hoy día ya lo tienen súper claro y tienen claro también en el fondo que sus ahorros son propios, Entonces, también que quieren elegir la educación de sus hijos, quieren su libertad de entonces culto, va a ser todo ese muy tipo de claro cuando cosas. tú Sí, estés en La Reina, por ejemplo, sí, conversando con tus electores y les digas, mire, nosotros no estamos de acuerdo con que este 6% vaya a un fondo común, porque yo prefiero que vaya, la gente sabe ya sí, lo que es tu cuenta individual. Así exacto. que toda la fuerza. Oye, quiero que conversemos sobre uno de tus roles y creo que es muy importante, que es primero me gustaría que conversáramos sobre lo que significa integrar la directiva de un partido político hoy día. Tú eres vicepresidenta de Renovación Ujú. Nacional. ¿Qué significa hoy día para ti integrar, ser parte de quienes están tomando decisiones en la conducción de la centro derecha también? ¿Cómo es la participación? Si tú sientes que hay cambios en la participación de las mujeres en la centro derecha en sus partidos políticos, o si tú ves que todavía hay algunos sesgos, y también que Mm. conversemos sobre tu trabajo y tu rol como la jefa del estamento de mujeres en tu partido. Mira, hay un tremendo cambio. Yo fui vicepresidenta el año 2008 con Carlos Yo Larraín. también fui con, Sí, con Juan Antonio Coloma, sí, también en esa época. y lo soy ahora también de Claro, nuevo. y ahora Oye, nada que ver en es realidad. totalmente distinto. Yo en esa época era la única mujer en una mesa conformada, bueno, estaba Carlos Larraín, Bueno, Andrés Alamán, Coto Sandón, Pancho Chaguán, o sea, igual que bonito figuras, reconocimiento para ti, sí, ¿eh? sí, bueno, eran figuras súper potentes, entonces yo era concejal en esa época y la verdad que me atrevía poco a abrir la boca porque como que veía todos estos pesos pesados, dijéramos, de la política, eh, pero ahora, Pero que primero te sí, felicito, Cata, porque creo que un gran incentivo que en ese momento ya se te haya reconocido en sí, tu liderazgo, sí. y te hayan incorporado en un lugar donde se toman decisiones y uno aprende también. Sí, sí, no, la verdad que fue muy importante en ese momento, pero estaba un poquito sola como mujer. En cambio, hoy día tenemos una mesa paritaria, somos 5 hombres y 5 mujeres, y las mujeres somos buenas para hablar, así que los pobres hombres tienen que de repente escucharnos un buen rato para poder intervenir. Y no, la verdad que es mucho más pareja la cancha hoy día que lo que era antes, de todas maneras. No hay, tú sientes que ya no es el mismo. Antes había que hacer mucho esfuerzo para que Sí, te escucharan y te sí, creyeran, y sí, hoy día sí. está parejo. Totalmente a la par, sí, totalmente a la par. Y bueno, y dentro de mi trabajo que estoy haciendo como presidenta de Mujeres del Estamento Mujeres de RN, hemos recorrido de norte a sur todas las regiones, haciendo reuniones, coaching, fomentando el liderazgo y la participación femenina en política. La verdad que hemos tenido buena recepción, eventos de más de 100 mujeres, 120 mujeres, súper participativas, los días sábados, un día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de Con la jornadas tarde, de... jornadas largas, y la verdad es que con mucha participación, mucho entusiasmo, tenemos hartas entusiasmadas ahí para que vayan a dar la pelea en las próximas elecciones, y incluso si no les gusta tanto el participar en una elección de concejal, alcalde, diputada, lo que sea, les decimos que el liderazgo también se ejerce dentro de las organizaciones, dentro de las juntas de vecinos, de las pymes, así que están muy entusiasmadas con este tipo de ¿Tú jornadas. sientes que estamos en 2 minutos, pero con esta pregunta nos vamos? Aumentó bastante la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados en este periodo. Sin embargo, nos han hecho ver que hay una disminución de la participación de las mujeres de centro derecha en las bancadas. O sea, hay menos diputadas electas en las bancadas de centro derecha, y en ese sentido, Pero, tal pero vez, nosotros no, pues nosotros somos la bancada más grande. ¿cuántas Tenemos mujeres 11, tienes tú? 11 mujeres de 25 diputados, O tenemos sea, un subieron, 40%, tienen nosotros más. subimos, tenemos más de un 40% de O mujeres. sea, un gran Sí, resultado. tuvimos un tremendo resultado, así que nos tiene muy, muy No, contentos muy bien. y por Oye, eso que estamos oye, que te trabajando convíen, tanto. que te convíen, te vamos a conviar de la UDI de Bópoli, no es por nada, pero
porque es muy importante, quiere decir que ustedes están haciendo un Sí. trabajo muy bonito en ese sentido y las felicito. Muchas Oye, gracias. se nos pasó el tiempo Sí. volando con la Catalina, ha sido un gusto conversar contigo, De Catalina. todas maneras, pues nos conocemos hace tantos años, Muchos, además. si nos hemos Sí, cruzado muchas veces, fuimos sí, concejalas al mismo sí, tiempo, ahora me acabo de dar cuenta que fuimos al vicepresidenta mismo tiempo. por primera vez al mismo tiempo, y tú has hecho un trabajo muy bonito, tienes un liderazgo muy, muy potente y que fue creciendo en el tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes les quiero desear no solo un domingo, sino que un fin de semana, mañana y pasado es feriado, un fin de semana de descanso, estén donde estén, y quiero mandarle un abrazo muy grande a las iglesias evangélicas que están de día mañana y también a quienes profesamos la fe católica y que conmemoramos el día martes, el Día de Todos los Santos. Me encantaría ir a ver, a dejar unas flores al lugar donde yo despedí a mi mamá y a mi papá hace ya muchos años, y me imagino que muchos de ustedes están haciendo exactamente lo mismo. Así que muy feliz fin de semana, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo. Muchas gracias. Saludos, cariño. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.